un anuncio, hubo un acto y estuvo nuestro compañero Leonardo Martín y estamos en contacto con él para hablar del tema. Leo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Un saludo para todos allí en el piso, Mario, Marcos. ¿Cómo andás, Leo? ¿Cómo viviste el acto de ayer? Bueno, fue creo que un acto importante, la convocatoria que hicieron diferentes gremios allí a las puertas del Ministerio de Economía fue importante, y el anuncio también es importante, ¿no? Para una franja de trabajadores, hoy se estima que, por lo menos los datos que comunica el gobierno, que 800.000 trabajadores pagan impuestos a las ganancias, un poco más de 800.000, que con estas medidas prácticamente la gran mayoría de los trabajadores no lo va a pagar más este impuesto a las ganancias, sí va a quedar para aquellos sectores de altos ingresos, hablo de gerentes, directores de empresas, CEOs, bueno, pero después el común de los trabajadores ya no va a pagar más impuesto a las ganancias, y esto tiene dos instancias. La primera es un decreto que va a firmar el Poder Ejecutivo, donde el piso del mínimo no imponible pasa a 1.770.000 pesos a partir del 1 de octubre, es decir, con los salarios que se cobran a comienzos de noviembre mayormente, y después el envío de un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que se calcule el pago, que ya no va a haber más cuarta categoría. ¿Qué es la cuarta categoría? Son el impuesto a las ganancias que alcanza, por ejemplo, a los trabajadores, ¿no? A los que lo hacen a partir de su propio trabajo, en forma, bueno, en este caso como trabajadores individuales, bueno, no va a alcanzar a los trabajadores de la cuarta categoría, y pasa a ser un impuesto que se dice que es a los altos ingresos. ¿Y cómo se va a calcular? En el caso de los asalariados, con 15 salarios mínimo vital y móvil, que ese va a ser la cuenta, ¿no? Que además es importante porque se va actualizando automáticamente a medida que el salario mínimo también se va actualizando. Leo, me parece, si entendí bien, me parece que se va acercando a lo que podría decirse peronismo, Massa, con esta diferenciación que está haciendo, ¿no? Empresarios y CEOs sí entonces van a pagar. Sí, en cuanto un gerente, o un responsable, alguien que tiene un cargo jerárquico, cobre más de 15 salarios mínimos vitales y móviles, lo va a tener que pagar. Pero ya no se va a llamar más impuesto a las ganancias. Acá hay una cuestión también con el idioma, ¿no? Que tiene que ver con cambiarle el nombre a un impuesto a los altos ingresos, y no ya impuesto a las ganancias, con esta idea de que además el salario no es ganancia, no es algo que venían planteando los gremios en la justificación y en las críticas a este tributo. Ahora va a quedar, sí, se puede decir que es una medida en ese sentido, obviamente, ¿no? Porque uno en este contexto de la Argentina igual dice, es cierto, son los salarios más altos en cuanto a los trabajadores, ¿no? A los trabajadores bajo relación de dependencia. Pero lo que estaba ocurriendo en el último periodo es que a lo mejor un trabajador hacía horas extras, hacía un turno nocturno que se paga más, trabajaba un fin de semana, tenía viáticos, o mismo una paritaria, ¿no? Era alcanzado por una paritaria, y ese esfuerzo o esa mejora en realidad después no la terminaba teniendo en su bolsillo, porque entraba ya a pagar impuesto a las ganancias, entonces lo que sumaba por un lado lo restaba por el otro. Incluso, después, perdóname, Leo, en la docencia, sí, la posibilidad de tomar un cargo jerárquico, no, vos sabías que tomándolo pagabas impuesto y te sacaba la diferencia y te quedaba tranca en el grado. O sea, generaba muchas distorsiones, quiero decir esto, ¿no? Profesionales. Claro, sí, pasaba mucho o pasa mucho que esto, ¿no? Que estas distorsiones que vos señalabas, bueno, que recién apuntaba también, y obviamente, ¿no? Después el debate en cuanto a la mejora de las grandes mayorías, es cierto, es un sector, una porción de trabajadores, decía, poco más de 800.000, se espera también que haya medidas un poco más
importantes para otros sectores, ¿no? En la semana se hablaba de que puede haber algo respecto al IVA, alguna medida más para monotributistas y autónomos. Bueno, pero este era un reclamo que el movimiento obrero venía haciendo desde hace poco más de una década, ¿no? Recordemos todas los paros nacionales en su momento, está bien que no era solo ese componente, pero bueno, sí era como el principal reclamo impuesto a las ganancias que le hacía en su momento la CGT de Hugo Moyano a Cristina Kirchner. Hablo del segundo mandato de Cristina. Después la promesa de Mauricio Macri en 2015, entre todas esas promesas que hizo, que incumplió sistemáticamente, de no van a pagar impuestos a las ganancias de los trabajadores, mentira, porque pasaron de poco más de 1 millón a 2,4 millones. Y en el último periodo se dio algo que fue reduciéndose, pero es cierto también que, sobre todo a fines del 2022 y en estas semanas, se empezaba a sentir mucho el impacto del impuesto a las ganancias, que en algunos casos comentaban trabajadores que se llevaba el 20%, 25% del salario, ¿no? Así que, bueno, bien, me parece que bienvenida la medida en un contexto donde muchas otras medidas también son necesarias para recomponer ingresos populares, tanto de asalariados, de trabajadores por cuenta propia y de jubilaciones. Tal cual. Retomemos el principio de tu informe, en donde dijiste que esta es una instancia, el decreto. Luego está previsto enviarlo al Parlamento. Así es, sí, y ahí yo creo que Massa fue hábil, ¿no? Fue astuto, porque la semana pasada da una nota en C5N, y en esa nota Massa dice, bueno, vamos a, cuando sea presidente, los trabajadores no van a pagar más impuestos a las ganancias, y después tira y dice, y ojo que no lo hagamos antes. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de, por ejemplo, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y tantos otros en las redes sociales? Hacelo ahora, ya que si sos ministro de Economía, hacelo ahora. Me parece que jugó un poco con eso y ahora ¿Vos crees que eso, Leo, tu impresión, porque que es bicho Massa, que se tiró una pared y corrió y agarró la pelota del otro lado con eso? Tiró el anzuelo. ¿No? Sí. Y mordieron como locos, ahora dicen que no. Claro, el tema es que ahora van a tener que se va a dar la discusión parlamentaria y bueno, seguramente van a empezar a argumentar, bueno, no, esto profundiza el déficit fiscal, esto se va a financiar con más emisión, bueno, van a decir una serie de cosas para intentar no justificar, pero yo creo que ya Massa ha ganado con esta medida. Sí. Primero porque si uno lo mide en términos electorales, de cara a las elecciones, el impacto de la medida ya está, digamos, porque sale por decreto esta etapa del año. Y si después en el Congreso la oposición, hablo Juntos por el Cambio, que es la mayoritaria, pero también algunos diputados de La Libertad Avanza, no apoyan esta medida, van a quedar ellos como son los que no promueven esta discusión y este debate, ¿no? Entonces yo creo que medido en términos electorales, Massa gana tanto si sale, porque se lleva los méritos, como si no sale, porque las críticas van a ir hacia los legisladores de la oposición por no promover y por no acompañar este debate. Se habló mucho que arrancó la campaña. Leo, vos estuviste ahí, una sensación física, dame. ¿Tuviste vibración de que arrancó la campaña? Y yo creo que entre el acto del sábado en Tucumán, que me pareció un acto importante porque hubo un escenario donde estuvieron muchos gobernadores y dirigentes referentes de Unión por la Patria, y ayer con este acto y con esta reunión, yo creo que el sábado fueron muchos gobernadores y referentes. Y desde el 2019 que el gobierno no lograba una foto con una unidad de todos los espacios sindicales. Ayer a la reunión al Ministerio de Economía fueron dirigentes de la CGT, y de un amplio abanico de las tribus que conviven hoy en la CGT. Fueron dirigentes de la CTA de los trabajadores, había varios. Fueron de la CTA autónoma. Y después, montado en ese escenario que es un es un camión en donde el tráiler, hecho escenario, estaban todos. Entonces, yo creo que el de la campaña del 2019 no se logra esa foto de unidad, y además
de una movilización que no digo que fue inmensa, ¿no? Pero fue una movilización bastante respetable allí en Plaza de Mayo. Así que yo creo que también lo que es importante es que Massa y el oficialismo deja un poco de atajar penales y pasa a patear algunos también, ¿no? A tener una agenda más propositiva de cara a las elecciones, después de lo que fue esa derrota del domingo, el triunfo de Milei y ese cimbronazo total, la devaluación posterior, el día lunes, la suba de precios, ese huracán Milei planteó, bueno, ahora Massa empieza a lograr otra centralidad, a poner agenda. Eso te iba a decir, hace 4 o 5 días que está arriba en la agenda. Se dejaron hablar boludeces. Sí, yo creo que de la semana pasada está... Creo que la cena, a mí el discurso de la cena en Parque Norte, que fue para juntar recursos, fue buena, y todo lo que se movió la semana pasada. Es cierto que la situación social es difícil todavía, pero empieza a plantear, y creo que, yo creo que en términos de imagen, más a lo que está transmitiendo es como cierta previsibilidad, ¿no? Uno ve a Javier Milei y al desborde emocional que por momentos tiene Javier Milei y, bueno, es una invitación a un futuro un poco incierto, ¿no? Más allá de las medidas económicas, obviamente, que está proponiendo. Patricia Bullrich se la ve patinar bastante en los reportajes. También el otro día la veíamos en Santa Fe con eso que hay que terminar de una vez por todas con el kirchnerismo. Como única propuesta teniendo el 60% de los votos y todas las cámaras. Más allá de eso es difícil lo que propone, porque si el balotaje es entre Bullrich y Milei, ¿votos de quién va a ir a buscar ella? Si además quiere terminar con el kirchnerismo, peronismo, es como el raro lugar donde queda ella, donde se pone también con ese discurso. Dice si gana, yo lo entendí como un programa de gobierno, terminar con el kirchnerismo, digamos. Sí, o sea, tiene un 17%, sacó, o sea, tiene que salir a buscar votos, es raro. Leo, ¿y el clima cómo era de la gente, los que estaban ahí? ¿Era festivo, estaba más palmada la cosa? No, era festivo, no súper exultante, pero era un clima bien, de movilización, había muchos gremios, porque tenías una diversidad de gremios, sí, gremios que están alcanzados por el impuesto a las ganancias, que se encargaron muchos de ellos de movilizar columnas y, por ejemplo, venir del interior, hablo de, de camioneros, de bancarios, Luz y Fuerza, que tuvo una buena columna ayer. Y después otros gremios que quizás no son alcanzados por el impuesto a las ganancias sus trabajadores, pero entendieron que había que movilizar, dar una muestra callejera. Yo creo que fue un buen acto, fue una buena medida que obviamente es parte de un proceso de cara al 22 de octubre y a un eventual balotaje. Seguramente va a haber algo más de cara al 22 de octubre, bueno, veremos qué es anunciado. ¿Querés que escuchemos, les parece, un fragmento de lo que dijo ayer Massa? Dale. Enviar al Congreso Nacional una ley que elimina la cuarta categoría de jubilados y jubilados de la Argentina. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una huelga más porque la pierde en ganancias, del docente que cuando tiene un segundo o un tercer trabajo pierde su esfuerzo en ganancias, del camionero que cuando hace un viaje al extranjero o lleva una carga peligrosa paga impuesto a las ganancias, de los trabajadores del Estado que cuando tienen presentismo terminan siendo perjudicados por el impuesto a las ganancias. Y entonces hemos decidido presentar esta ley y esperamos que, tal como dijeron en las redes la semana pasada, a
aquellos opositores que hoy no nos permiten cobrarle impuestos a quienes tienen su plata en el extranjero, porque no nos votan la ley de acuerdo para determinar impositivamente quiénes deben pagar y tener cuenta en Estados Unidos, al menos se dignen a aceptar que los trabajadores y las trabajadoras argentinas no paguen más el impuesto a la ganancia. Alguno podría decir, bueno, ministro, usted presenta esta ley, pero rige a partir del 1 de enero del año que viene. A lo mejor usted es presidente, a lo mejor no. Bueno, uno de los fragmentos que vamos a compartir hoy sobre lo que dijo Massa, que después empezó a tomar otro tono, ¿no? Más aguerrido. Creo que también va mejorando en ese plano, o no sé si es la necesidad que tiene uno de que mejore también en la oratoria. Yo tengo la impresión que va aprendiendo. ¿Vos, Leo, cómo lo viste? No, yo veo que, a ver, en cuanto que se está jugando todo, Massa, que se está dando todo. Uno puede estar más de acuerdo o no, sí, puede valorar más o no su trayectoria, pero que está dando todo para ser presidente, de eso no me cabe duda, porque uno ve que está a la mañana en Salta, a la tarde en La Rioja, a la noche en un canal de televisión, y creo que está entregando todo, que desea profundamente ser presidente, y yo lo veo que con un discurso que está firme, digamos. Después, bueno, veremos los hechos, ¿no? Digamos, los discursos muchas veces, bueno, son más fáciles que después vamos a ver qué pasa si le toca ser presidente en los hechos. Bueno, hoy ya tiene una función muy importante, pero yo veo que está con muchas ganas y está con un discurso que lo va afinando cada vez más firme en tono presidencial. Uh-huh. Y en ambos casos notaste, ¿no? Me refiero a Tucumán como ayer, en el cierre la marcha peronista, bombos, de nuevo una liturgia que estaba medio lavadita, ¿no? Sí, creo que yo lo que me pareció, cuando vi el sábado el acto en Tucumán, lo vi por televisión, uh-huh, obviamente, vi eso, ¿no? Un acto tradicional, de la política tradicional, que con una gran convocatoria, con un escenario. Ayer fue un acto también de esos tradicionales. Después, y creo que hubo noticias en los últimos días en cuanto a que avanzar en la campaña electoral también en el terreno digital, ¿no? Esto de que van a venir asesores de Lula, que ayudaron a Lula en la campaña electoral, uh-huh, contra Jair Bolsonaro, para también disputar en ese terreno donde ha sido muy fuerte y donde es muy fuerte Javier Milei, ¿no? A partir de sus cuentas, pero esas cuentas paralelas que replican constantemente videos, frases o momentos de Milei. Bueno, también dar la pelea, ¿no? Por un lado creo que está el terreno tradicional, que es la calle, que es el escenario, pero también sí apuntar a ese sector digital y sobre todo donde está mayormente la juventud, que cuando los diferentes analistas lo que ven es que tuvo su mayor fuerte en la gente joven y sobre todo en los varones Milei. Entonces, bueno, hay también una idea de acelerar eso, ¿no? Estos asesores digitales, que ayudaron a la comunicación de Lula. Se habla también de asesores del Partido Demócrata que ayudaron a Biden también en su campaña contra Donald Trump. Bueno, veremos cómo sale esto, pero hoy sí es cierto que las campañas electorales requieren esto, ¿no? Requieren lo tradicional, el calor humano, pero también esa habilidad para meterse en otros terrenos como las redes sociales y los medios de comunicación digitales. Uh-huh. Fue el único orador, ¿no? ¿O habló alguien más ayer? No, el único. Un acto muy cortito, además habrá hablado 15, 20 minutos nada más. No, después sí, creo que la principal imagen fue un escenario colmado de dirigentes sindicales, de, como decía recién, de las diferentes tribus que conviven en el mundo sindical, y después también estuvieron la ministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos, y estuvieron Guado de Pedro, el ministro del Interior, y Máximo Kirchner, ¿no? Uh-huh. Máximo Kirchner y Guado de Pedro también habían estado
el sábado en el acto en Tucumán, me parece importante, ¿no? Sí. Porque venía haciendo una crítica por abajo, bueno, hay algunos dirigentes que le están sacando el cuerpo a la campaña donde se juega mucho, y un poco me parece, en respuesta a eso, se dio también esta presencia, este acompañamiento de Máximo Kirchner y Guado de Pedro. Igual él también, Massa, en una de las entrevistas, porque algo que me parece que está bueno es que está yendo también mucho a los medios de comunicación. Cuando jugó Argentina, después del partido, estuvo en la televisión pública, aprovechando también la audiencia. Base 5N, seguramente esté yendo a La Nación OTN o lo tenga en agenda, él se maneja muy bien. Hizo mención a esta crítica que si estaba Cristina o no estaba Cristina, y de hecho me llamó mucho la atención, porque tenía contadas las veces que Cristina hizo campaña con Alberto y las veces que hizo campaña con él. Pero dijo números, por ejemplo, hizo 4 con Alberto, 3 conmigo. Como que él tiene una explicación para todo muy solvente. Sí. ¿No? Sí. Yo me lo charlábamos ayer acá en el piso. Tengo mis expectativas más que otras veces en relación al debate, ¿no? Claro. Sí, que se va a hacer uno en Santiago del Estero y otro aquí en Buenos Aires. Veremos. Igual a mí particularmente, lo digo yo, a veces los debates me dejan sabor a poco porque permiten desarrollar poco, Sí, porque total. los cruces son muy limitados. A mí por lo menos, a mí. Pero, no, eso desde ya, pero bueno, en relación a lo que decía Laura recién, de lo solvente que es Massa y de cómo derrapan los dos principales, por lo menos. No es Schiaretti por ahí o no Bregman, pero no son los que están en el podio, digamos. Lógico. Sí, igual creo que, a ver, hoy a Bullrich me parece que las incorrecciones le restan, pero a veces a Milei creo que las incorrecciones le han dado votos en realidad. Claro. ¿No? Las incorrecciones, las exageraciones le han dado volumen a Milei, ¿no? Esta particularidad también, ¿no? Entender que quizás esa bronca que hay con un sector de la clase política, que incluye a Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, lo ha logrado capitalizar Javier Milei, y parte quizás de esa estrategia para capitalizarlo ha sido esa incorrección permanente, ese desborde que ha manifestado y con el que se han identificado una porción importante del electorado, entre ellos el sector más joven. Lógico, también con un gran vacío y ausencia del Estado que permitió también que pueda ingresar el discurso de Milei, y con una política económica malísima. O sea, estaba todo regalado para que pueda ingresar cualquiera por la ventana, porque el contexto es súper crítico. Así que bueno, ojalá que se pueda revertir. Hay un artículo en el portal que ha escrito Leo, así que pueden ir a la página. El artículo se titula Massa cirugía mayor en el impuesto a las ganancias, un apoyo gremial amplio y una campaña que arranca. Un montón de material audiovisual, un gran laburo como siempre de los cumpas de la gráfica. Leo, te mandamos un abrazo fuerte. Gracias por el rato. Dale, un abrazo para todos, nos reencontramos.